Ñan de Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy de una forma muy especial, entonces, aprendiendo tantas cosas lindas en nuestra catequesis. ¿Cuál es el tema del día de hoy, querida Melissa? Historia y efectos del pecado original. Historia y efectos del pecado original. Vamos a repetir todos juntos, queridos niños. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Historia y efectos del pecado original. Bueno, tenemos que ver entonces qué es el pecado original y cuáles son los efectos después, queridos niños, que nos traen el pecado. Cuando somos pecadores, cuando cometemos cosas que van contra nuestra propia dignidad, cuando ofendemos a Dios, cuando le ofendemos a nuestros hermanos, cuando nos ofendemos a nosotros mismos. ¿Cuáles son esas consecuencias? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué nos sucede entonces a nosotros, queridos niños? ¿Cuáles son los efectos? Entonces, de nuevo, repetimos, ¿cuál es el tema del día de hoy? Historia y efectos del pecado original. Historias y efectos del pecado original. Y para eso vamos a escuchar la narración que tenemos en la Biblia. Abran su Biblia, tengan su Biblia, queridos niños, y vamos a leer ese capítulo del libro del Génesis, que es tan lindo, queridos niños. Génesis capítulo 3. Miren un poco el Génesis capítulo 3 del 1 al 13 que ahora vamos a compartir. Y le vamos a escuchar a nuestras compañeritas que van a compartir y que nos van a leer y nos van a ayudar a reflexionar. Lectura del libro del Génesis. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho, no coman, ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen morirán. La serpiente dijo a la mujer: no es cierto que morirán, es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos. Entonces, ustedes serán como dioses, y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. A la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó su fruto y se lo comió, y le dio también a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. Entonces se les abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Oyeron después la voz de Yahvé Dios, que pasaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Yahvé Dios no los viera. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Este contestó: he oído tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Yahvé Dios replicó: ¿quién te ha hecho ver que estás desnudo? ¿O has comido acaso del árbol que te prohibí? El hombre respondió: la mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Yahvé dijo a la mujer: ¿qué has hecho? La mujer respondió: la serpiente me engañó y he comido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y así, querido Dios, te alabamos nosotros, porque lo que nosotros escuchamos recién nos hablan a nuestro corazón, a nuestra vida, y nosotros tenemos que procurar ponerlo en práctica. Nosotros tenemos que abrir nuestros ojitos, escuchar tu palabra, sentir lo que nos estás diciendo, y sobre todo, después, queridos niños, tenemos que comprometernos con Dios. Queremos hacer lo mejor de nosotros mismos, como siempre, ¿verdad? Pero depende de nosotros. Recuerden, queridos niños, lo que dice aquí:
La serpiente era el animal más astuto, que entonces le engañó a la mujer y le dijo: si ustedes comen de ese fruto, ustedes van a ser como dioses. Esa es la tentación, querer ser como dioses, querer hacer lo que queremos sin pensar en Dios, sin recordarnos de Dios. Nos ponemos en el lugar de Dios. Queridos niños, vamos a volver enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Queridos niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y querida Melissa, ¿cuál es el tema del día de hoy? Historia y efectos del pecado original. Historia y efectos del pecado original. Todos tenemos una historia, queridos niños. Tenemos nuestras pequeñas historias, como nosotros nos olvidamos de Dios, cómo nosotros hacemos nuestro camino y sobre todo cómo nosotros entonces, queridos niños, no llegamos a entrar a lo elemental, a lo fundamental para hacer bien las cosas. Entonces vamos a mirar nuestra historia y cómo es que nosotros en esta historia nos olvidamos de Dios. Cómo es que nosotros en nuestra historia, en nuestro caminar, pecamos, queridos niños. Escuchemos entonces qué nos dice hoy nuestra catequesis. Nuestros primeros padres fueron Adán y Eva, y de ellos descendemos todos los hombres, y de ellos también heredamos su pecado. El pecado original es aquel con que todos nacemos, heredado de nuestros primeros padres. El pecado original se quita por el bautismo. Muy bien, queridos niños, se dan cuenta que el pecado de origen quiere decir el pecado original. Es decir, nosotros, queridos niños, escuchen bien lo que les voy a decir. Venimos ya con esa tendencia, el hombre, la humanidad, de querer hacer las cosas porque a nosotros nos gusta. Entonces, queridos niños, atención, les voy a volver a decir esto y me van a repetir, querida Melissa, que nosotros entonces, cuando entendemos el pecado original, es la fuerza y esa tentación de hacer las cosas como nosotros queremos hacer. Entonces, ¿qué es el pecado original, querida Melissa? Querer hacer las cosas como nosotros pensamos. Ahí está, queremos hacer las cosas como nosotros pensamos. Esa es nuestra tendencia, queridos niños. Y entonces acabamos de escuchar que para tener la fuerza y tener la capacidad entonces de no hacer cualquier cosa, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros queremos, queridos niños,
lo hacemos a través del bautismo, porque el bautismo verdaderamente, queridos niños, nos llama a un compromiso. El bautismo no es una cuestión mágica, queridos niños. El bautismo es un compromiso. Nos comprometemos con Dios que vamos a esforzarnos para no hacer cualquier cosa, para no hacer lo que nosotros pensamos y queremos por nuestra cabecita. Y entonces, querida Melissa, ¿para qué sirve el bautismo? Para comprometernos y no hacer cualquier cosa. Ahí está, queridos niños, para comprometernos verdaderamente con el Señor, para no hacer cualquier cosita. Y entonces eso quiere decir que el bautismo nos limpia y nos lava de todo pecado. Vamos a seguir un poquitito más y vamos a escuchar qué nos dice nuestra catequesis en el día de hoy. El pecado original consiste en que por culpa de Adán venimos al mundo sin la vida de la gracia, que según designios de Dios debíamos heredar de Adán. Entonces, queridos niños, Adán significa, de la palabra Adama, quiere decir tierra. Y entonces la tierra quiere decir nuestra propia condición, queridos niños. Recuerden que eres tierra, recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver, decimos nosotros en este tiempo de Cuaresma. Recuérdate que eres Adán, porque en hebreo Adamá, Adán, quiere decir polvo, quiere decir tierra. Y ahí acabamos de decir que nuestra condición de niños limitados, queridos niños, nos viene de Adán, decía. Entonces, ¿de dónde nos viene, querida Melissa, la limitación que tenemos nosotros como hombres? La limitación que nosotros tenemos nos viene de Adán. Muy bien, queridos niños, entonces estemos atentos, porque toda limitación que nosotros tenemos nos viene de Adán en el sentido de que nosotros provenimos del polvo. Y esa es nuestra limitación. Adán es entonces el hombre, el primer hombre, es el símbolo para cada uno de nosotros de que somos limitados, de que somos polvo, de que somos tierra. Y tenemos que procurar estar atentos, porque si somos limitados, tenemos por medio del bautismo, decíamos, el compromiso ahora de mejorar, de cambiar, de ser diferentes, de estar atentos y de responder a la voluntad de Dios. Vamos a seguir escuchando, Melissa, qué nos dice nuestra catequesis en el día de hoy. El pecado de Adán fue desobediencia con raíz en la soberbia, pues Adán y Eva pecaron en el paraíso terrenal por querer ser como Dios. Ahí está, queridos niños. Este pecado de Adán y de Eva es la soberbia. Es decir, no reconocer de que somos limitados, queridos niños, no querer reconocer de que somos Adán, no querer reconocer de que somos personas que provenimos del polvo. No somos dioses. Por eso nuestra catequesis en el día de hoy. ¿Cuál es el tema de nuevo, querida niña, que decíamos en este tema del día de hoy? Historia y efectos del pecado original. Ahí está. Esta es la historia y este es el efecto del pecado original. Cuando nosotros nos consideramos como dioses, cuando nosotros nos consideramos por encima de nuestras limitaciones y decimos yo sé todo, yo conozco todo, y entonces el efecto es que eso viene contra nosotros, queridos niños, porque después nos damos cuenta que no somos dioses y nos sentimos limitados, y ahí recién entonces comenzamos a llorar, queridos niños, el no haber aprovechado bien nuestro tiempo y haber crecido bien como niños entusiastas para hacer una vida santa, una vida de Dios. ¿Qué más hoy en nuestra catequesis, queridos niños? Adán y Eva perdieron el don de la gracia o amistad con Dios, quedando sujetos al trabajo penoso, al dolor y la muerte. Muy bien, queridos niños, y esa es la consecuencia. Cuando nosotros no nos damos cuenta o no percibimos o no asumimos o no queremos hacer bien las cosas como Dios nos está pidiendo, ciertamente que después sufrimos. Y ese es el trabajo penoso, dice. El trabajo, o sea, nos cuesta hacer las cosas. ¿Por qué? Porque no lo hacemos con gusto. Nosotros ya consideramos que todo es negativo, ¿entienden? Cuando nosotros sabemos que somos limitados,
somos capaces con el bautismo de comprometernos, de esforzarnos, de luchar, de crecer bien y entonces de hacer un lindo camino. Muy bien, queridos niños, vamos a volver enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús y con el tema del día de hoy. Historia y efectos del pecado original. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora nosotros estamos mirando un poco este tema tan importante. Melissa, ¿cuál es el tema del día de hoy? Historia y efectos del pecado original. Historias y efectos del pecado original. Y ahora tengan su cuadernito y tengan algo para escribir, porque ya les hago la primera pregunta. ¿Quiénes fueron nuestros primeros padres? Nuestros primeros padres fueron Adán y Eva. Adán, que significa tierra, y Eva, que significa dar vida. Muy bien, queridos niños. Adán, que significa tierra, Adamá, en hebreo quiere decir tierra. Y entonces nosotros somos descendientes de Adán. Somos tierra, queridos niños, nuestra limitación. Pero también provenimos de Eva, y Eva significa dar a luz, es decir, dar vida, queridos niños. Muy bien. Primera preguntita sobresaliente y vamos a la segunda preguntita. Mucha atención. ¿Qué es el pecado original, queridos niños? Esta es la siguiente preguntita. El pecado de origen, ¿qué es? El pecado original es con el que todos nacemos y heredamos de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Muy bien. Este es el pecado original, queridos niños. Eso que nosotros heredamos. ¿Pero qué quiere decir heredar el pecado? Quiere decir que nosotros heredamos porque somos polvo, somos limitados. Eso quiere decir, el pecado es cuando nosotros nos ponemos por encima entonces de nuestra propia limitación. Queremos decir que somos más de lo que realmente nosotros somos. Por eso que la tentación le dice, ustedes serán como dioses. Pero ¿podemos ser como dioses, Melissa? ¿Podemos ser o no? No. No podemos ser como dioses, queridos niños. Nosotros somos limitados, somos Adán, somos tierra, somos humus, queridos niños. Recuérdate que eres polvo. Y al polvo has de volver. Recuérdate que eres polvo y al polvo has de volver. Bueno, eso significa entonces Adán, queridos niños. Es nuestra limitación. Y vamos ahora, queridos niños, a la tercera preguntita. ¿En qué consiste el pecado original, queridos niños? Vamos a ver. ¿En qué consiste entonces este pecado que es de origen, querida Melissa? El pecado original consiste en querer ser como dioses y olvidándonos de nuestras limitaciones. Muy bien. Nos olvidamos de que somos Adán. Nos olvidamos de que somos limitados, queridos niños. Y cuando uno se olvida de que es limitado, entonces, ¿qué está haciendo, queridos niños? Y es muy fácil, es muy fácil. En ese caso nosotros queremos volvernos como dioses. Queremos decir, yo sé todo, yo conozco todo, yo voy a hacer las cosas como yo quiero. No quiero que me digas nada, mamá, papá, yo ya sé todo, yo voy a hacer como yo quiero. Ese es un pecado y esa es la fuerza de la limitación. Eso es lo que muchas veces guía nuestros pasos, queridos niños, cuando no estamos atentos. Muy bien, queridos niños, vamos concluyendo por el día de hoy nuestra catequesis. Vamos a pedirle a Papito Dios que nos ayude y que nos haga crecer. Y vamos a hacer la oración que Él mismo
nos ha enseñado: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y ahora entonces, queridos niños, concluimos así nuestra catequesis del día de hoy. ¿Cuál era el tema, querida Melissa, de nuestra catequesis? Historia y efectos del pecado original. Esas son las historias que tenemos en la vida y sobre todo los efectos cuando nos alejamos de Dios. Y que la bendición de Jesús y de Dios Todopoderoso descienda sobre cada uno de nosotros y sobre nuestras familias. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.